El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Colombia es un país de leyes, leyes que han sido fundamentales desde que el país nació a la vida republicana en el ordenamiento territorial del país, la regulación del sistema jurídico y en general en el desarrollo gradual de nuestras instituciones. Hoy vamos a hablar de una ley fundamental que cumple 100 años, la Ley 4 de 1913, conocida como Código de Régimen Político y Municipal. El magistrado William Zambrano Cetina, presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, catedrático y tratadista, es nuestro invitado, nuestro primer invitado para hablar de esta ley centenaria y fundamental. Bienvenido a Congreso Sociedad, doctor Zambrano Cetina. Mil gracias, Néstor, por esta invitación, mil gracias al Congreso por participar en esta celebración. Faltaría más que hiciéramos una celebración de la Ley Cuarta sin que el Congreso fuera protagonista. Cuéntenos, doctor Zambrano, ¿cuál es la historia del Código de Régimen Político y Municipal? Muy bien, este texto, esta ley, aparece en nuestro ordenamiento jurídico en un momento muy importante, en el que luego de las dificultades que sufrimos, luego de la Guerra de los 1000 días, los intentos de reorganización del Estado, se entró en una lógica de concordia nacional, de espíritu republicano, de reestructuración general del aparato de Estado y una cosa muy importante que era el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. En ese momento se expidió otra norma muy importante que fue el Acto Legislativo 3 de 1910, que le dio un marco jurídico de respeto de derechos, de libertades, acabó con la pena de muerte, ordenó la creación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, le dio a la Corte Suprema el control de constitucionalidad de las leyes, reafirmando entre nosotros el principio de supremacía constitucional que había tenido altas y bajas durante el siglo XIX. En ese contexto aparecen una serie de disposiciones, de regulaciones que van a darle al Estado colombiano un nuevo aire, un aire definitivo que al comienzo del siglo XX le va a permitir consolidarse como un Estado de derecho, reafirmando ese principio, esa creencia en la ley, que nos ha caracterizado desde 1811, desde el primer momento en que nacimos a la vida republicana, hemos creído en las leyes, en la Constitución, somos un país que es diferente de otros por eso precisamente. Y en ese contexto, en esa renovación de la idea de Estado, aparece este Código de Régimen Político y Municipal que retoma normas que habían sido expedidas en el siglo anterior, pero que le da un cuerpo sistemático, ordenado a nuestro régimen político y municipal. Vamos a encontrar en esta norma disposiciones sobre cómo se hacen las leyes, disposiciones de cómo se organiza el país, las autoridades en el territorio, disposiciones sobre cómo debe funcionar la administración. Es una ley compleja, es una ley importante para ese momento, que tendrá luego en el tiempo transformaciones, variaciones. De hecho, hoy solo muy pocas de esas normas están vigentes, pero lo que llama la atención es que tengamos una ley del año 13 que tenga aún normas vigentes. ¿Cuáles de esas normas sobreviven, doctor Zambrano? Tenemos, por ejemplo, disposiciones del capítulo final de esa ley cuarta
que son el antecedente de lo que hoy está consignado en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo respecto de las relaciones entre las personas y la administración, o disposiciones que establecen unas reglas básicas de cómo se cuentan los días para efectos de ciertos asuntos administrativos, cuáles son los plazos, cómo se debe posesionar a los funcionarios, normas fundamentales sobre temas que en su momento parecieran triviales incluso, pero que en realidad resultan fundamentales para el funcionamiento de la administración. Y esas normas están allí desde 1913. Es un hito histórico esta celebración de la Ley Centenaria del Código de Régimen Político y Municipal. ¿Cómo lo va a celebrar el Consejo de Estado? Pues muy bien, la Sala de Consulta y Servicio Civil y en general el Consejo de Estado han considerado que este tipo de celebraciones deben significar un llamado a la comunidad, a la sociedad civil, a las instituciones, para darnos cuenta de la trascendencia de esa riqueza institucional, de ese legado que tenemos en nuestro país en la construcción del ordenamiento jurídico que se ha hecho paso a paso. Y en ese sentido, esta celebración vale la pena hacerla de la mano del Congreso, del Ejecutivo, de la academia. En ese sentido, la Sala de Consulta ha convocado a la Escuela Superior de Administración Pública, a la Presidencia de la República, al Senado, a la Cámara de Representantes, a las diferentes universidades, a la ciudad de Cartagena para los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones de las Américas, para que durante 3 días analicemos, en primer lugar, qué ha pasado en estos 100 años desde la entrada en vigencia de esas normas, cuál es el balance de los esfuerzos en materia de modernización de la administración, cuáles han sido en el mundo y en Colombia ese trasegar de esas ideas sobre reforma de la administración. Para eso hemos invitado a una serie de invitados internacionales muy interesantes, nos van a acompañar importantísimos profesores que vienen de más de 10 países, de las principales escuelas de administración del mundo, y tenemos una serie de invitados nacionales que van a examinar también qué ha pasado durante estos 100 años, hacer el balance de esos esfuerzos modernizadores. ¿Cuáles son los retos y perspectivas que tiene la administración pública en Colombia para este porvenir inmediato? Precisamente ese va a ser el tema del segundo gran bloque de este Congreso, en el que vamos a examinar luego de ese balance de qué ha pasado en estos años, para dónde va la administración pública, cuáles son las reformas necesarias. Y hemos concentrado el análisis en 2 grandes temas que consideramos estratégicos. El primero se refiere al tema de participación ciudadana y ciberadministración. Estamos en un mundo cambiante, en una administración que necesita transformarse, y una de las herramientas fundamentales que hoy tiene son las nuevas tecnologías. Y en ese sentido vamos a concentrar nuestra reflexión sobre el futuro de la administración frente al reto de ciberadministración y participación ciudadana. Igualmente vamos a concentrar nuestro esfuerzo en analizar la coyuntura actual que vive el país con la perspectiva de un proceso de paz. Y entonces vamos a reflexionar sobre los retos que tiene hoy el país frente al tema de administración pública y paz. Y trataremos de sacar unas conclusiones ayudados por una encuesta que hará la empresa Cifras y Conceptos entre los participantes que estén en Cartagena y los que nos estén mirando por la transmisión virtual, sobre cuáles son los principales problemas que identifica la ciudadanía en relación con las transformaciones de la administración y cuáles las principales tareas que a futuro se deben dar dentro de las políticas de transformación y modernización de la administración. Esa va a ser nuestra agenda en Cartagena. Muchas gracias, doctor William Zambrano Cetina, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Mil gracias, Néstor, por la invitación. El tema, el Código de Régimen Político y Municipal, que cumple precisamente por estos días 100 años de existencia. El nuevo invitado es el doctor Germán Bula,
Con él vamos a hablar sobre la cibernética en la administración. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes, hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Prosperidad para todos es ambiente para todos. La mayor cantidad de contaminación de las fuentes hídricas tiene origen en los grandes centros urbanos. Las fuentes de agua han recibido más de 1.600.000 toneladas de carga contaminante por año. La contaminación de las fuentes hídricas disminuye el agua disponible para nuestro sostenimiento y el de la naturaleza. Reaccionemos ahora, detengamos la contaminación. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. El tema del Código de Régimen Político y Municipal. El personaje ahora es el doctor Germán Bula, exministro de Estado y actual miembro del Consejo de Estado. Doctor Germán Bula, usted lleva a Cartagena, a este acto histórico de celebración de los 100 años del Código, una ponencia muy especial que se llama la cibernética en la administración pública. De 1913 a hoy, los medios y las tecnologías de información y comunicación han experimentado avances enormes. ¿Cómo han afectado la relación, este desarrollo tecnológico entre el gobierno y la sociedad? Bueno, evidentemente en 1913, cuando el Congreso aprobó el Código de Régimen Político y Municipal, cuyo centenario conmemoramos en Cartagena, ahora los días 13, 14 y 15 de noviembre, los medios eran muy limitados. La televisión no existía, apenas si la gente se bastaba con los medios impresos. Era Gutenberg, digamos, el rey en materia de medios. Hoy en día sabemos la profusión de medios existentes y cómo han cambiado prácticamente todo el accionar humano, ¿no? Casi que sin excepción. Evidentemente los temas de gobierno y la relación entre el ciudadano y el Estado también se afectan con la llegada de las nuevas tecnologías de información y comunicación. De hecho, en nuestro país el Twitter se usa mucho de parte de líderes, de gobernantes, para comunicar sus ideas a la población. Pero también la población en redes sociales está haciendo uso de esas nuevas tecnologías para expresar sus puntos de vista. Entonces, todas estas modificaciones conllevan cambios muy importantes en el papel de los partidos políticos, en la relación entre los funcionarios y los ciudadanos o la ciudadanía en general, ciudadanos y ciudadanas, de manera que definitivamente existen cambios. Lo que interesa tal vez en este evento de Cartagena es examinar el contexto en que esos cambios operan para ver de obtener el mayor provecho de esos cambios en términos de eficiencia, efectividad de la administración y de mejoramiento de la calidad y la profundidad de la democracia. ¿Qué se espera, doctor Bula, del abordaje del ministro Diego Molano, ministro del TIC, del abordaje sobre este tema en Cartagena? Bueno, el ministro pensamos que con seguridad va a mostrar lo que el país tiene en este momento en lo que se podría llamar gobierno en línea o gobierno electrónico y cómo facilidades dispuestas por el ministerio a su cargo permiten hoy relaciones mucho más directas entre la ciudadanía y el Estado. También le hemos pedido la prospectiva, es decir, no solamente lo que se está haciendo ahora, que es muy importante que la gente lo conozca, sino hacia dónde cree él
que marchan las cosas. Ahora, estará acompañado el ministro de 3 personas, entre las cuales me incluyo yo, un experto internacional que es el presidente de la Asociación Mundial de Sistemas y Cibernética, y el rector de la Universidad de Ibagué. Alfonso Reyes es hijo de Alfonso Reyes Echandía y ha dedicado, digamos, su vida académica al tema de la cibernética, la teoría general de sistemas, etcétera, de manera que será un panel muy interesante en ese sentido. El módulo viene titulado como Cibernética, Gobierno y Sociedad. ¿Cómo entender aquí el término cibernética? Bueno, los medios hablan de cibernética en un sentido, digamos, que se ha apoderado de la opinión, entonces son ciberredes, cyborgs, etcétera. Pero la verdad es que originalmente cibernética es simplemente la ciencia que estudia comunicación y control en máquinas y animales. Así la definió su creador Norbert Wiener, un matemático norteamericano que a la edad de 19 años era ya PhD de MIT, y la han redefinido algunos seguidores suyos, discípulos indirectos suyos, como la ciencia que estudia la efectividad organizacional. De manera que aquí cibernética se usa en un sentido mucho más académico que la sola presencia de nuevas tecnologías. Hay algo más que eso en todo este asunto, que tiene que ver con los mecanismos de retroalimentación, con lo que se llama el feed forward, o cómo alimentamos hacia adelante, ya no hacia atrás, digamos a través de comunicaciones, las acciones humanas, y en últimas cómo se logra la efectividad de las organizaciones, es decir, cómo se logra que los propósitos de las organizaciones, en este caso del Estado, se consiguen, ¿no? Esa es la idea, efectividad de las organizaciones. Saliéndonos un poco del tema, usted fue ministro de Educación hace algunos años en el gobierno del doctor Andrés Pastrana. ¿Cómo ve la forma como se está utilizando el ciberespacio, las redes, en la transformación de la sociedad, en una educación diferente? Hay una enorme oportunidad en las tecnologías de información y comunicación para democratizar, digamos, las oportunidades educativas. Sin embargo, lo más importante en esto es ver cómo la inversión en lo que se va a poner en esas redes es realmente muy alta. Hay que producir mucha calidad en lo que se llamarían, digamos, los espacios virtuales de aprendizaje, las aplicaciones que hay que poner en las redes. Esto lo ha estudiado Álvaro Galvis, un profesor de los Andes, con mucha propiedad. No son asunto trivial, no se trata de grabar a un profesor en su clase y ponerlo en las redes. Eso, digamos, sería un pésimo y bastante mediocre uso de las redes. Entonces hay que producir, ¿verdad?, ambientes virtuales de aprendizaje, ambientes lúdicos, micromundos, específicamente pensados para ser usados en las redes. De otro modo, lo que se está haciendo es una pequeña estafa académica, ¿no? Sencillamente divulgando, digamos, conferencias o talleres hechos para la presencialidad y no para la virtualidad. Pero hay un importante espacio para mejorar el acceso a la educación para amplias masas de colombianos que por lo pronto están marginados. Ahora hay temas como la educación tecnológica, etcétera, en que el laboratorio es difícilmente reemplazable, hay que hacer cosas, hay que aprender a hacer. Mira que el asunto es bastante más complejo, a veces simplificamos y reducimos la discusión sobre educación, pero yo diría que vamos avanzando relativamente bien, que se puede avanzar, por supuesto, como en todo, mucho mejor, y forma parte precisamente de todo este tema, digamos, de la relación entre la ciudadanía y el gobierno, y la ciudadanía y un servicio como la educación, que es un servicio público, a través de las nuevas tecnologías. A ese punto iba finalmente, doctor Bula. ¿Cuál es la relación que usted encuentra entre la cibernética y el desarrollo de la democracia? Sí, no es solamente el tema de gobierno, o sea, que una entidad sea más eficiente porque me relaciono con ella a través del computador o a través del teléfono celular, eso pues es muy importante. Pero lo otro que está en juego hoy en el mundo es cómo se logra a través de las tecnologías una relación, dicen,
los del área de comunicaciones más ortogonal con el Estado. Es decir, el ciudadano ahora tiene la capacidad de relacionarse directamente con el Estado cuando esos medios están a su alcance. En 1913, una persona no digamos muy lejana del campo, sino de una ciudad que no fuese Bogotá, que fuera Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, su posibilidad de relacionarse con la presidencia, los ministerios o las entidades centrales era mediada por dificultades enormes. Eran cartas o viajes a Bogotá, etc. Hoy en día, sencillamente con un clic, lo puede hacer. En la primavera árabe, por ejemplo, se dice que las mujeres participaron del derrocamiento, digamos, de Mubarak, y uno se pregunta cómo, si en un país islámico las mujeres no pueden participar en política, ¿cómo lo hicieron? Es que detrás de un clic no se adivina si usted es hombre, mujer, discapacitado, alto, bajito, de este u otro color o etnia o raza, o tiene esta o la otra condición cultural o social. Sencillamente eso democratiza en bastante medida la manera como la gente se relaciona con las instancias de poder. Supongo yo que en nuestro país, que es relativamente avanzado en estas materias, habrá que poner el componente de ciencia política y de derecho que permita que las nuevas tecnologías contribuyan mucho más a mejorar nuestra democracia, que es una tarea que está, por supuesto, pendiente. Muchas gracias al doctor Germán Bula, magistrado del Consejo de Estado y exministro, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, en este especial sobre el centenario del Código de Régimen Político y Municipal. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestro tercer y último invitado. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes, hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co. El Congreso de la República se ha impuesto en la presente legislatura la tarea de rescatar la historia y evolución de leyes que a lo largo de nuestra historia republicana han sido fundamentales en el desarrollo del país. Precisamente, la Ley de Código de Régimen Político y Municipal, que cumple 100 años, es objeto de una publicación patrocinada por el Congreso. Su autor es el doctor Óscar Vargas Rosso, magistrado auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Doctor Óscar Vargas, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muy buenas noches, Néstor. Cuéntenos cuál es la importancia que tiene para el país, para el Congreso también particularmente, la publicación de esta ley. La Ley Cuarta de 1913 es una ley que ha estado durante mucho tiempo perdida. Muchos operadores jurídicos, muchas de las personas que necesitamos decidir temas de administración pública, acudimos a ella para resolver casos concretos, pero siempre hemos tenido la duda de si está vigente o no, de si está derogada, y la sociedad le tiene miedo a las normas viejas. Aunque nosotros tenemos normas viejas muy importantes, nuestro Código Civil es del año 1886, nosotros tenemos normas que han superado la prueba del tiempo. Pero esta Ley Cuarta de 1913 afronta este problema de saber qué normas están vigentes, qué normas no están vigentes, qué se puede aplicar y qué no se puede aplicar.
Y en ese sentido, el Congreso de la República y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado hicieron el propósito de que se revisara con detenimiento esta normatividad estas normas de la Ley Cuarta para determinar qué está vigente y qué está derogado y dar una herramienta básica para la administración, para los jueces y para la sociedad en general, porque esta Ley Cuarta de 1913 creo que tiene dos valores importantes. Uno, como norma jurídica, que en muchos temas aún está vigente, y además como documento histórico, porque nos permite ver cómo se relacionaban las autoridades públicas hace 100 años, cómo eran sus relaciones, cómo se desarrollaban las comunicaciones, qué derechos tenían los ciudadanos, y de ahí la importancia de esta publicación. ¿Qué contiene puntualmente esta publicación? Miren, Néstor, el Código de Régimen Político y Municipal de 1913 no fue el primer código que tuvo Colombia. Colombia tuvo un primer código en 1834. Después, cuando vino la Confederación Granadina en los Estados Unidos de Colombia, los estados soberanos expidieron códigos de régimen político y municipal. Después, en 1887, con la unificación nuevamente de Colombia, se expide un código de régimen político y municipal, y después viene la Ley Cuarta en 1913. ¿Qué contienen esas leyes? ¿Qué contiene un código de régimen político y municipal? A principios del siglo pasado y el siglo antepasado, se consideraba que posterior a una reforma constitucional era necesario expedir una ley que concretara la Constitución, y esa ley era el Código de Régimen Político y Municipal. Por eso, en un Código de Régimen Político y Municipal vamos a encontrar la regulación o el funcionamiento concreto del Congreso de la República, las funciones específicas del Presidente de la República, las relaciones de las ramas del poder, y un tema muy importante que era todo lo relacionado con la organización territorial, la organización de los departamentos, de las provincias, porque en Colombia teníamos provincias en esa época, de los municipios, y en esa medida el código regulaba como el día a día de la administración pública, que hoy en día se ha ido diluyendo en muchas otras leyes por la especialidad que requiere la administración y el derecho, pero que precisamente la Ley Cuarta mantiene unas reglas generales que leyes especiales no han modificado, y que esas son las que hoy en día rigen temas muy importantes para la administración pública. Sí, ¿cuáles son los aspectos de mayor relevancia al día de hoy de la Ley Cuarta de 1913? Mire, yo creo que hay varios aspectos. Uno, inicialmente básico, es toda la regulación sobre la forma de promulgación y vigencia de las leyes. Cómo se promulga una ley, su inserción en el diario oficial, el día a partir del cual está vigente y es oponible a los ciudadanos, eso está en la Ley Cuarta de 1913. Todo el régimen de plazos, cómo se cuentan los plazos cuando una ley señala que hay tantos días para cumplir una obligación o entregar un escrito al Estado, eso está regulado en la Ley Cuarta de 1913. En la Ley Cuarta de 1913 subsiste una facultad general que es utilizada todavía por el gobierno, que es una facultad residual de que todo lo que no esté asignado a otra autoridad pública le pertenece al presidente de la República. Y hoy en día el gobierno utiliza esa facultad y es una norma, pues, de apoyo para la administración. Y hay otra norma también muy interesante, que es la que permite la corrección de errores en la ley vía decreto. Si después de expedirse la ley y salir la ley publicada en el diario oficial se observa que hay algunas incorrecciones gramaticales de estilo en la ley, pueden modificarse por decreto. Esa facultad está en la Ley Cuarta de 1913. Y otras reglas generales sobre despacho público podemos encontrar ahí, que aún hoy están vigentes, y que pues la publicación trata de hacer un ejercicio juicioso de revisar qué está vigente y qué no, para que los operadores jurídicos, la administración, los jueces, tengan una herramienta que les permita decidir casos que no regulan otras leyes, pero que pueden encontrar respuesta en la Ley Cuarta de 1913. En síntesis, es una ley, pese a su antigüedad, aún vigente. Es una ley que, pese al paso del tiempo, es una ley que está vigente, es una ley que nos da soluciones para temas concretos de administración pública y que refleja bien, desde esa época, una regla que creo que ha estado en nuestro Estado de Derecho, y es el respeto por la regulación del poder y el reconocimiento de unos derechos a los ciudadanos para que puedan hacer valer sus derechos frente a la administración. Ley 4 de 1913, Código de Régimen Político y Municipal. Ese ha sido el tema de hoy en Congreso y Sociedad. Amables televidentes,
los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los invitamos aquí a Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.